Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:36 en la mañana. En las últimas horas se ha anunciado que el Partido Sociedad Patriótica está en un principio de entendimiento y vamos a confirmar si efectivamente ya esto está sacramentado para aliarse con el Partido Social Cristiano en torno a la candidatura presidencial de Jan Topic, que por ahora está en la búsqueda de su compañera de fórmula, que tiene que ser mujer. Se cayó el binomio Jan Topic-Pedro José Freile por la resolución adoptada por el juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral el pasado viernes, que no será apelada por el Consejo Nacional Electoral, ya no fue apelada por el Consejo Nacional Electoral, y que implica la aplicación obligatoria de la paridad para este proceso electoral, y los binomios tienen que ser sí o sí paritarios, hombre-mujer, mujer-hombre. Entonces se entiende que hasta el sábado habrá definiciones sobre la compañera de fórmula de Jan Topic. En este rubro, Sociedad Patriótica está preparando, cocinando un entendimiento, una alianza política con el Partido Social Cristiano. El líder de la Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, el expresidente de la República, está aquí con nosotros. Coronel Ingeniero, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de un saludo a todos los amigos que nos están escuchando para confirmarles efectivamente de primera mano que Sociedad Patriótica, la nueva Sociedad de Patriotas, no va a poner candidato a la presidencia de la República. No queremos fraccionar más el voto de los ecuatorianos con miras a nombrar al próximo presidente del Ecuador. Y con esa decisión, pues vamos solamente con su apoyo, obviamente, a la Asamblea Nacional. Creemos y estamos convencidos de que el foco, el cáncer, de la corrupción esté en la Asamblea Nacional, y de ahí ha hecho metástasis a todas las instituciones del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Poder Judicial, CNE, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Todo está infectado, y desde la Asamblea, con su apoyo, repito, queremos ir a limpiar esa corrupción. Y como teníamos que apoyar a un candidato a la presidencia de la República, efectivamente, hemos conversado con algunos. Lamentablemente, otros posibles candidatos no materializaron su candidatura. Nos reunimos con Jan Topic. Hemos satisfecho varias dudas que teníamos y que algunos de ustedes posiblemente lo tienen, y entonces se ha confirmado nuestro apoyo a Jan Topic. Es una alianza con la lista 6 solamente en apoyo al candidato a la presidencia de la República. El resto de listas vamos separados. Pero es una alianza que va a ser firmada, va a haber un documento que diga Alianza PSC, Partido Sociedad Patriótica, o es un apoyo de hecho, más que apoyo de derecho. Es una alianza que tiene que ser firmada para materializar justamente ese apoyo a Jan Topic. Jan Topic tiene un plan concreto, clarísimo, en contra de la inseguridad ciudadana, que es uno de los principales problemas, uno de los más graves tormentos que tenemos todos los ecuatorianos. Hoy mismo, porque ando el vehículo abajo de las instalaciones de este medio de comunicación, lo primero que uno hace es mirar en los alrededores si nadie le sigue, si nadie le puede asaltar, especialmente cuando, como yo, generalmente caminamos solos, sin guardaespaldas. Entonces, esta inseguridad tiene que terminarse, y esto es una de las cosas que más nos entusiasmó, que más nos convenció de Jan Topic. ¿Es lo único que se valoró? Bueno, hemos valorado también, Jan Topic es un empresario, él genera empleo, es otro de los temas apasionados. Recordemos que hasta el momento en nuestro gobierno tenemos el récord, según el Banco Central, del gobierno que más empleo ha generado en toda la historia del Ecuador, más de 250,000 empleos por año. En la parte privada, personal, tengo un pequeño emprendimiento de bebida de guayusa, justamente con ese objetivo de generar empleo. Porque generando empleo es la mejor manera de reducir la pobreza y reducir los índices delincuenciales en el Ecuador. También otro problema gravísimo es la corrupción en el Ecuador, como ya lo mencioné, y por eso queremos, con su apoyo, ecuatorianos, ir a la Asamblea Nacional. Y también él tiene propuestas muy claras para combatir la corrupción. Se le ha tildado, por ejemplo, de ser correísta, y él ha ratificado que va a luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Pueden ser correístas o no pueden ser correístas. No habrá, eso sí, persecución, y es otra cosa que nos gusta. Uno no tiene que perseguir a nadie por ser correísta o por no ser correísta. Uno tiene que perseguir la corrupción, venga de donde venga, sea o no sea correísta.
Coronel, por acá le están cuestionando a propósito de esta decisión que ya acaba de ratificar y este respaldo a Jan Topic. Le cuestionan, dicen por aquí, por aliarse con quien lo sacó de la presidencia, en este caso el Partido Social Cristiano. Y ahí, por ejemplo, hay que hacer la mirada retrospectiva. Es inevitable a lo que pasó aquel miércoles 20 de abril del año 2005, cuando el Partido Social Cristiano lideró junto a la Izquierda Democrática una cruzada a través de la cual declararon el abandono del cargo, como usted estaba en Carondelet, y esto yo siempre lo he señalado, ya en esa sesión del Congreso Nacional en Ciespal. El Congreso lo destituye a usted como presidente y posesiona a Alfredo Palacio. De hecho, hay esta fotografía emblemática de Cintia Viteri, diputada socialista de esa época, posesionando a Alfredo Palacio. O sea, usted se alía con su verdugo. Perdón, lo uso el término, pero termina siendo así. Y me parece que uno tiene que ser claro y los periodistas tienen que dar en el blanco. El PSC fue su verdugo en 2005. Sí, pero a ver, yo no cometí el error. El error cometieron ellos y la mayoría de ellos, comenzando por el vicepresidente de la República Social Cristiano, me refiero al doctor Blasco Peñerera Padilla, lo dijo en una conferencia que yo daba en el Club de Rotarios, y justamente hacíamos una comparación entre el gobierno de Lucio Gutiérrez y el de Rafael Correa. Por ejemplo, en un estudio de la Flaxo, ellos publican que en el gobierno de Lucio Gutiérrez la pobreza se reducía 6 y 7 veces más por año que en el gobierno de Correa. En el gobierno de Gutiérrez, pues, hay las mejores cifras sociales y económicas de toda la historia del Ecuador. El mayor crecimiento de la economía en gobiernos democráticos, cerca del 9%. La mayor reducción anual de la pobreza desde 1830 hasta el día de hoy, más del 4% anual. La mayor producción de petróleo. Yo recibí la producción de petróleo en 360, 370 mil barriles y la elevamos a 550 mil barriles. Pero con esas cifras que usted menciona y que siempre las recalca usted lo destituyeron. Sí, con los votos socialcristianos con los cuales hoy se está aliando. Entonces lo que iba a decir es que ellos han mencionado que el golpe militar, el golpe dado por los generales traidores del mando militar del año 2005 es el peor error histórico de toda la historia del Ecuador. ¿Y el golpe del Congreso? Porque el Ecuador se encontraba acá arriba y luego del golpe hemos tocado piso. ¿Y el golpe del Congreso? Correcto. Bueno, fue un acuerdo, fue un contubernio. Porque primero lo destituye a usted del Congreso y luego los militares le quitan a usted el apoyo. Sí, pero primero se pusieron de acuerdo. Esta es una historia un poquito, no larga, pero a la que no me quería referir. A mí me drogaron el día anterior por orden del mando militar del año 2005 porque en el Palacio de Gobierno había un médico capitán que me dice que me ve muy cansado y me da unas pastillas, 5 o 6 pastillas. Me las tomé el 19 de abril del año 2005. Pero ¿cómo se toma 5 o 6 pastillas de una sola? Yo como ¿Eso a cualquiera le tumba en la cama o no? O al menos preguntó para qué era, de qué se Yo cómo trataba. puedo dudar, ese sí es mi error, tal vez es ingenuidad extrema. Y hay algo más. Mire, los propios diputados social cristianos me advertían, presidente Lucio Gutiérrez, los generales del mando militar, el vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, jefe del Comando Conjunto, el general Luis Aguas, el general Ayala y los jefes de Estado Mayor se reunieron con León Febres Cordero. Está listo el golpe de Estado, cambia la cúpula militar. Y antes de cambiarles, les convoqué a mi despacho y les dije, generales, sé que están conspirando contra el gobierno. Se han reunido con el ingeniero Febres Cordero. Me dijeron, presidente, jamás. Usted es el único militar que democráticamente llegó al poder. El país está bien, estamos creciendo, hay empleo, hay paz en el país. ¿Cómo le podemos dar a usted un golpe de Estado? Y les creí. Pero sin embargo, el 19 de abril del año 2005, con el general Paco Moncayo a la cabeza, otro golpista, con el general José Galiardo, otro golpista, los generales del mando militar y algunos diputados, y también entre ellos el actual prófugo de la justicia, el economista Ramiro González, decidieron el golpe de Estado. El mando militar firman un video en donde le quitan el respaldo a Lucio Gutiérrez, firman un documento. Y hay algunos testigos, entre ellos testigos del general Wagner Bravo, que ahora está de alguna cosa de seguridad de este... Secretario de Seguridad. Secretario de Oiga, pero usted Seguridad. está refiriendo a algunos episodios que, le insisto... O sea, inéditos, ¿no? Que no se conocen. Pero en el Congreso a usted lo destituyen. O sea, más allá del relato que usted está señalando del alto mando militar, de esta conjura, en medio de la denominada rebelión de los forajidos, como se llamaba a esas protestas de esos días. Y yo recuerdo que inclusive la noche del martes 19
de abril del 2005 hubo un enfrentamiento ahí en el sector de la Alameda, incluso un fotoperiodista falleció por inhalar gran cantidad de gases lacrimógenos. Pero más allá de eso, al día siguiente a usted lo destituía el Congreso Nacional, porque si no le destituía el Congreso, usted seguía siendo presidente. Con lo cual no está respondiendo la pregunta inicial. Con los votos socialcristianos. Sí, a ver, sí, pero hagamos también un rapidísimo análisis porque los jóvenes no saben esta amarga historia. Me destituyen, entre comillas, con 48 votos socialcristianos de la izquierda democrática y de Pachacutic. Y se necesitaban 67 votos. Falsificaron las firmas de 4 diputados socialcristianos, llegaron a 52. No se reunieron en el Congreso de la República, lo hicieron en CIESPALC. Debían haberse convocado con 48 horas de anticipación y fue una convocatoria ahí media al apuro. Una violación flagrante de la ley orgánica electoral, de la Constitución. Bueno, se supone que si hubiera un mando militar, que al menos en esa época la Constitución les garantizaba, justamente, disculpen la redundancia, como garantes de la democracia, no hubieran aceptado un clarísimo golpe de Estado. Pero también, ¿por qué el golpe? Y luego, para continuar, mi gobierno no solo que tiene los mejores logros sociales y económicos de toda la historia del Ecuador, lo que a mí más me da orgullo, pude haber hecho mejor las cosas, pero lo que más orgullo me da es que soy el único presidente, no hay otro en la historia del Ecuador, que enfrentó a la oligarquía, pero con hechos, no con palabras, no con discursos. En mi gobierno encarcelamos a 5 banqueros ladrones que se robaron el dinero en el feriado bancario. En mi gobierno, el único, no hay otro, y ojalá me escuche Guillermo Lazo, que sí se puede recuperar la plata cuando hay voluntad política, cuando hay un presidente patriota honrado. Mi gobierno es el único que recuperó más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros cuando congelaron los depósitos de los ecuatorianos en los bancos. Pero entonces, ¿por qué lo destituyeron? Sí, y mi gobierno es el único, a diferencia de Correa, que condonó como $5.000 millones a los más ricos del país, al Banco Pichincha, Banco Guayaquil, a los exportadores, a los importadores. Lo mismo hizo Lenín Moreno y lo propio está haciendo el actual presidente. Yo les incauté bienes a los deudores morosos, a 190, entre ellos a Juan José Pons y al hermano de León Febres Cordero. Pero se fue todo eso así, ¿por qué lo destituye el Congreso? Le quiero insistir en eso. Ahí vamos. Le incautamos bienes al hermano del expresidente León Febres Cordero. Esto es lo que irrita a la oligarquía. León Febres Cordero se levanta, se pone al frente de la bancocracia corrupta del Ecuador, compra a los generales traidores, hacen el pacto, se inventan que Lucio le trajo a Bucaram para que unas 100, 200, 500, tal vez 1.000 personas salgan a protestar en Quito y los generales tener el pretexto para quitarme el respaldo. Sino, ¿cómo le quitaban el respaldo al gobierno que, según las cifras, y por favor jóvenes investiguen, tiene las mejores sociales y económicas de la historia del Ecuador? Entonces aquí fue un golpe de retaliación por estar combatiendo la corrupción, por haber recuperado la plata robada y por haber incautado bienes a los deudores morosos. De retaliación del poder político de turno de ese tiempo que gobernaba la Asamblea, que es aquel sector con el cual usted se está aliando en este momento, y esa es la pregunta que le insisto. Bueno, no nos estamos aliando con ellos, estamos apoyando a un candidato. Van a firmar una alianza con ellos. Pero de apoyo al candidato a la presidencia de la República, que en nuestro criterio es una de las mejores opciones para limpiar la delincuencia que existe en el Ecuador y con nuestro apoyo, si llegamos a la Asamblea Nacional, limpiar también la corrupción en el Ecuador y coadyuvar con leyes que las vamos a propiciar desde el Congreso Nacional, también a generar empleo en nuestro país. Por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? A reformar el Código de la Democracia para sancionar con cadena perpetua mientras el ladrón de cuello blanco no devuelva la plata robada. Es decir, con esto ni Glass ni Rafael Correa podrían salir de la cárcel mientras no devuelvan la plata robada. Devuelven la plata robada y se les puede hacer una reliquidación del tiempo de cárcel. Igualmente, cadena perpetua a los jueces y fiscales corruptos que hoy dejan en libertad a los delincuentes. Los famosos habeas corpus que cuestan 100.000, 200.000, 300.000 dólares. Igual a los señores del Consejo Nacional Electoral que a través del fraude electoral hacen ganar a candidatos por los que el pueblo no votó. También cadena perpetua a los sicarios, a los violadores. Y lo que todos decimos en el Ecuador, pero nadie lo pone en ley, que todos los privados de libertad tendrán que trabajar para primero rehabilitarse y segundo para pagar por la alimentación y por el consumo por la alimentación y por el alojamiento en las cárceles y traer la experiencia colombiana de los jueces sin rostro para evitar los chantajes al juez, al fiscal, porque el juez no sabrá a qué delincuente está condenando y el delincuente no sabrá qué juez le está sancionando.
aprobar, por ejemplo, una ley cortísima que la llamamos ley de justificación e incautación de bienes robados, que no tiene ni principio ni fin, porque se podría investigar desde la época mía, 2003, a todos los expresidentes, exalcaldes, exprefectos, exministros, exasambleístas, funcionarios de la Contraloría, jueces, fiscales, trabajaron tantos años en el sector público, ganaron tanto por año, deben tener tal patrimonio. ¿Cómo así tienen inmensas fortunas que justifiquen? Si justifican, se les felicita, se les pone de ejemplo para el país. Si no, correcto, se les incauta esos bienes mal habidos y esa persona va a órdenes de la justicia. Coronel. Y también una ley económica, que esto también es muy importante, para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, para que por ley venga la banca extranjera al Ecuador y en competencia con la banca ecuatoriana bajen drásticamente las tasas de interés en el Ecuador. Correcto. Y este es otro motivo por el que me tumbaron, porque además de las tres que yo mencioné, haber encarcelado a banqueros, haber recuperado más de $1.000 millones de la plata que se robaron, haber incautado bienes a los deudores morosos, declaré que como la economía crecía cerca del 9%, la inflación era prácticamente cero, en el Ecuador se invertía más que en Chile, más que en Argentina, más que en Colombia, más que en Venezuela, era el momento de traer a la banca extranjera al Ecuador para que bajen más las tasas de interés. Esto consideraron una afrenta, una humillación, y es por eso que la bancocracia compra a los generales traidores del mando militar del año 2005, me quitan el respaldo, y sin que Quito se haya paralizado ni un minuto, le tumbaron al gobierno que tiene las mejores cifras sociales y económicas de la historia del Ecuador. Quiero detenerme en el tema de la cadena perpetua. Esto amerita sin duda alguna algún cambio en la Constitución. De lo contrario, quedaría en un discurso puramente demagógico. Sí, la propuesta que no solamente he hecho en el Ecuador, me han invitado de algunas universidades de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Bolivia. Hace poco estuve en la Universidad César Vallejo del Perú, 180.000 estudiantes, la más grande del Perú, y obviamente mucho más grandes que las universidades aquí en el Ecuador, y hablaba de este plan piloto. Y la idea es que el próximo presidente del Ecuador, porque va a ser muy corto el tiempo, en el 2025 convoque a una mega consulta popular para que sea el pueblo, no asamblea constituyente, el pueblo el que con su voto apruebe una nueva constitución de la República para volver a las tres funciones del Estado, una nueva constitución de la República en donde se prohíba tajantemente que candidatos o gente con grillete, con grosas, con antecedentes penales puedan ser candidatos a cualquier dignidad de la elección popular. Hay que ir una constituyente, dice usted. No constituyente, por favor. No constituyente. Consultar directamente. Consulta directa al pueblo. El pueblo es el que tiene que aprobar una nueva constitución de la República, un nuevo código de la democracia, en donde todos los candidatos tendrán que aprobar un curso de capacitación con examen, desde junta parroquial hasta presidente de la República. Pero hay temas que no se pueden aprobar por la vía de una consulta popular. ¿Cómo hay cuáles? temas, no sé, pues en la Constitución hay temas, hay una serie de candados, por ejemplo, aquellos temas que suponen derechos requieren una asamblea constituyente, por ejemplo. Es que justamente ese es el horror. Y esos son los candados que los corruptos le ponen a la Constitución. Ecuatorianos, las leyes y la Constitución deben estar al servicio de la sociedad, al servicio del ser humano, no al revés, porque la Constitución prohíbe un cambio, así nos esté haciendo daño, no hacemos ese cambio. Pues tenemos que ir a ese cambio, hay que romper ese nudo gordiano, y los únicos que tienen la soberanía para hacerlo es el pueblo ecuatoriano. Los diputados no van a cambiar pues una ley en la que ellos se pongan la soga al cuello por la cadena perpetua. Ellos no van a aprobar una ley en la que tengan que aprobar, disculpen la redundancia, un curso de capacitación para ser candidatos. Ellos no van a aprobar una ley de justificación y confiscación de bienes robados. Si muchos de ellos van a robar, si muchos de ellos van a proteger a los delincuentes, a las mafias del narcotráfico, o no tenemos en la Constitución actual, y justamente Sociedad Patriótica fue el único partido que recorrió el país diciéndole a los jóvenes y al pueblo ecuatoriano: jóvenes, si aprueban esta nueva Constitución, ustedes van a tener que dar examen para entrar a la universidad. Se acabó el libre ingreso. Ecuatorianos, si aprueban esta nueva Constitución, con aquello de la ciudadanía universal y con aquello de la prohibición de la extradición de delincuentes, especialmente narcotraficantes, le decíamos al Ecuador: le vamos a convertir a nuestro país en un paraíso de los carteles de la droga y en un basurero de la delincuencia internacional. Y en eso se ha convertido el Ecuador, en un basurero de las mafias albanesas, mafias chinas, mafias del Medio Oriente, mafias de todo lado, porque aquí en el Ecuador entra cualquiera, como se dice, Raimundo y todo el mundo, y eso no puede ser. A ver, pero tenemos que proteger a nuestro país. Yo quiero aterrizar todas estas ideas que usted ha lanzado, porque
¿Cuál es la idea entonces? Que el Ejecutivo arme las propuestas de ley, someterlas a votación directa de la ciudadanía. ¿Para qué entonces está la Asamblea Nacional, que es la encargada de preparar justamente la legislación? Es que la Asamblea, lamentablemente, a no ser que el pueblo ecuatoriano, que también somos los responsables, más allá del fraude electoral que existe, los ecuatorianos somos los responsables del presidente que tenemos, de los asambleístas que fueron cesados, porque somos nosotros los que con nuestro voto les elegimos. Después no nos quejemos. Ojalá hoy haya una profunda reflexión y no se vote por esos asambleístas que fueron cesados de la Asamblea Nacional y se opte por nuevas opciones, que trabajemos por el país, que hagamos estas leyes, porque las leyes económicas son de iniciativa del presidente de la República, pero leyes para reformar el Código de la Democracia, para reformar el Código Penal, para elaborar estas leyes y combatir la corrupción, son de iniciativa de la Asamblea. Podemos iniciar este cambio desde la Asamblea, si vamos a la Asamblea, obviamente, y si no, pues seguiremos luchando para que ojalá el próximo presidente en el año 2025, luego de socializar todo este cambio, toda esta reingeniería total del país, significa repensar al Ecuador. De alguna manera, ubicarnos cronológicamente en el año 1830 en Riobamba, en donde nació el Ecuador. Ahora nuevamente el Ecuador tiene que nacer cimentado en valores éticos, morales, cívicos, patrióticos, y no cómo nos encontramos. Usted plantea la cadena perpetua. Sí, la cadena perpetua, Ya, por pero supuesto. yo le pregunto Mientras a usted no si el devuelvan la... sistema de rehabilitación social en este país, mal llamado sistema de rehabilitación social, puede garantizar la cadena perpetua. Por supuesto, justamente es cadena perpetua mientras no devuelva la plata robada. Devuelve la plata robada y se le hace una reliquidación de la pena. Mientras no devuelva la plata robada, 10 años, sigue preso, 20 ¿Usted plantea años. la pena de muerte también o no? La pena de muerte para esos sicarios. Pero la esos... Constitución prohíbe la pena de muerte. Así es. Por eso yo hablaba de cambios que se meritan entonces. Claro, y muchos organismos defensores, entre Eso no comillas, se va a resolver con de una derechos humanos. consulta popular. Es que eso es una consulta popular, es que no hay más. Que eso no se resuelve con consulta. Hay que romper el nudo gordiano. Porque, mire, por ejemplo, la ley... La norma para que constitucional venga- impide plantear ese tema en una consulta. A ver, mire, por ejemplo, Presidente Gutiérrez. la ley para convertir al Ecuador en un centro financiero internacional, que significa preparar la seguridad jurídica para que venga la banca extranjera. Eso no lo van a aprobar en una asamblea constituyente. Va a venir el billete de los banqueros ecuatorianos y los asambleístas no van a aprobar una ley de esta naturaleza. Es que con una consulta no se puede. Perdón que le insista, pero jurídicamente no se puede. Mire, cuando hay voluntad política todo se puede. Es que no es un tema de voluntad, es Le- un tema de normativa. A ver, le comento algo. Cuando yo era presidente, teníamos la amenaza de la narcoguerrilla de las FARC al norte y al sur la amenaza de la narcoguerrilla de Sendero Luminoso. Y en mi gobierno adoptamos la decisión de poner el requisito del pasado judicial o del récord policial a todas las personas que por vía terrestre ingresaban al Ecuador. Hay el acuerdo de Cartagena, el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, de libre tránsito entre nuestros países de la Comunidad Andina de Naciones. Y en todas las reuniones me reclamaba el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, el presidente Toledo de Perú. Y yo les decía, a ver, si ustedes tendrían la amenaza de las FARC al norte y la amenaza de Sendero Luminoso al sur, ¿colocarían o no colocarían el requisito que nosotros estamos colocando en uso de nuestra soberanía? La soberanía de un país y el primer derecho a la vida está por sobre cualquier cosa, por sobre cualquier normativa, por sobre cualquier constitución, sobre cualquier ley. Y esa es la función fundamental de un presidente de la República, proteger la vida de su pueblo, darle la mayor cantidad de felicidad. Usted plantea de también seguridad. jueces sin rostro. Jueces sin rostro. Pero digamos, hay Está. pronunciamientos de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que prohíben la utilización de jueces sin rostro. Yo sé, pero les podríamos decir, a ver, señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vengan acá al Ecuador, pues a vivir acá en el Ecuador, para ver si no les asaltan. ¿No termina señor. siendo demagógico, con todo No, respeto, todo lo que usted no, planteando? No, porque es que esa es mire, primero, la voluntad política de un presidente. Nadie en el Ecuador ha recuperado la plata robada, y menos a los banqueros. Pero un presidente sí lo hizo, Lucio Gutiérrez. Nadie aquí ha incautado bienes a la oligarquía corrupta. Un presidente sí lo hizo, Lucio Gutiérrez. Me costó el cargo de presidente de la República, sí, pero yo no me arrepiento, porque para eso va un presidente. Un presidente no está para que le rindan honores, para estar como florero, mirando a la derecha cuando roban a la izquierda, o mirando a la izquierda cuando roban a la derecha. Un presidente está para enderezar los rumbos del país a costa de su estabilidad política. Para eso le eligen presidente de la República. No pues para que esté como el presidente Lazo ahí pactando con los delincuentes
para que cuando salgan de la cárcel tipo Jorge ¿Con Glass... quién ha pactado el presidente Lasso? El presidente Lasso ha pactado con el correísmo. Con Rafael Correa, por supuesto. ¿Usted está pues. convencido de que hubo un pacto entre el correísmo y el gobierno del presidente Lasso? Pero las evidencias son clarísimas. ¿Cuáles son esas evidencias? Por ejemplo, sale Jorge Glass, sale el tío de Jorge Glass, que en paz descanse, salen todos los correístas y no cumplen con la sentencia. Y una de las primeras responsabilidades del presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Pero eso no depende de la Administración de Justicia. ¿O usted está reconociendo que el ejecutivo de turno maneja la justicia? A ver, el presidente, además de ser jefe de gobierno, es jefe de Estado. Y sin meter las manos en la justicia, el presidente tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. La separación de funciones. Y no puede decir que, no debe haber injerencia, que porque... No, pero es que si yo soy presidente y estoy viendo que un delincuente no devuelve los 8 millones de dólares que consten en la sentencia, entonces, ¿cómo puedo exigir al ladroncito que por ahí se roba una cartera, que se roba un celular de 200, de 300 dólares? ¿Cómo puedo exigir? ¿Con qué calidad moral un presidente de la República puede combatir la pequeña corrupción si no combate la gran corrupción? ¿Cómo puede ser posible que el Consejo Nacional Electoral, en contubernio con el presidente de la República, permitan que un delincuente, que un prófugo de la justicia, que una persona que tiene asilo político haga declaraciones políticas, conduzca campañas políticas? Por el amor de Dios, ¿en qué país estamos? Y les dice un expresidente que estuvo asilado. Yo estuve asilado en Brasil. Tuve que renunciar al asilo político para hacer declaraciones políticas y defenderme de las acusaciones que me hacían aquí en el gobierno del vicepresidente Alfredo Palacio. Luego renuncié al asilo en Colombia, renuncié antes al asilo político en el Perú. Un asilado político no puede hacer declaraciones políticas, lo prohíbe el derecho internacional. Pero aquí vemos que a un prófugo de la justicia se pasea en un avión que le cuesta varias decenas de millones de dólares y el actual presidente no hace nada para protestar ante el gobierno de México, el gobierno de Argentina. Pero digo, ¿cómo el presidente Lasso puede hacer para, digamos, detener a una persona que está prófuga de la justicia y que está yendo a otros países y no viene al Ecuador? ¿Cómo hace el presidente Lasso? Hay procedimientos en el derecho internacional. Se supone que para eso está la Policía Internacional, Interpol, ¿no? Tiene la Cancillería para presentar, para protestar ante el Parlamento Europeo, ante el gobierno del Reino. De la protesta no pasa, pues. Del Reino de Bélgica. Bueno, pero por lo menos que haga algo, porque si no, no hay seriedad en el gobierno del Reino de Bélgica que le permiten a un asilado pasearse por el mundo. Un asilado no puede salir del país que le dio el asilo, no puede hacer declaraciones políticas, menos conducir una campaña política, pero aquí se puede hacer cualquier cosa. Entonces, ¿qué dice un joven? Pero si aquí roban y no les pasa nada. Roban, salen de la cárcel, no devuelven $1 de la plata robada. Roban, van prófugos de la justicia. Roban, se asilan en la embajada de Argentina, como la ingeniera Duarte, ex ministra de Obras Públicas de Rafael Correa, y luego con la complicidad de Lasso, con la complicidad del presidente Lasso, huye. Porque la única manera es con la complicidad del presidente Lasso, que ordena a la policía que esos 2 días no revisen a los carros que salían de la embajada argentina, en donde estaba una sentenciada a 8 años de cárcel y a devolver 8 millones de dólares. Coronel, vuelvo al tema original de esa entrevista, si me permite, y lo último de mi parte. ¿El apoyo a Topic tiene algún tipo de condicionamiento por parte de Sociedad Patriótica? Únicamente que combata la inseguridad ciudadana, que combata la corrupción, venga de donde venga, y que genere empleo para el pueblo ecuatoriano. Esas 3 son las cosas más importantes en las que nosotros también vamos a trabajar en la medida de las posibilidades y vamos a la Asamblea y que nos permita la ley y la Constitución. ¿Usted va a encabezar la lista de asambleístas nacionales del PSP? Sí, yo estoy de candidato a la Asamblea Nacional, encabezando la lista de Sociedad Patriótica para recorrer el país, aupar a nuestros candidatos y tratar de llegar con la mayor cantidad de asambleístas a la Asamblea Nacional a trabajar en beneficio del país. Y lo último, y con esto cierro porque se me acaba el tiempo, muy puntual la pregunta. ¿Usted en 2021 apoyó al presidente Lasso? Le apoyé al presidente Lasso, así es. No me arrepiento. ¿Y está decepcionado el presidente Lasso? Estoy decepcionado. Pero dice que no se arrepiente. Estoy completamente en contra de la actitud traidora del presidente Lasso, de la actitud sumisa del presidente Lasso ante Rafael Correa, con el miedo de que le destituyan en el Congreso. Pero miren cómo es la justicia divina y cómo es el karma. Para que no le destituyan, permitió que hagan lo que les dé la gana
a los ladrones de cuello blanco en el país, y ahora su gobierno va a terminar en 4 meses más. Entonces, justamente, insisto, un presidente es electo para gobernar en beneficio de todos los ecuatorianos, correcto, para cambiar el rumbo torcido por el que está yendo el gobierno, no para permanecer 4 años. Y esto le dije al presidente Lasso hace 2 años, el 15 de junio del año 2021. Le dije, presidente, si tú no combates la corrupción, te vas a convertir en la versión ecuatoriana del presidente Macri de Argentina. Al presidente Macri le faltó contundencia para encarcelar a los ladrones, a los que saquearon Argentina. Veíamos que en sacos de yute se llevaban los dólares. Y ahora ellos están gobernando Argentina. Y hasta hace poco, en la época de Macri, el peso argentino estaba alrededor de 15 pesos por dólar. Hoy ya supera los 500 pesos por dólar. Esto le resintió posiblemente al presidente correcto, Lasso, que fue la última vez que conversamos y no hemos vuelto a conversar más, porque él está pavimentando el terreno para que vuelva a correr. Nos han robado no solo la plata a los correístas, sino hasta la frase. Ahora dicen con el prófugo estábamos mejor, que es una frase que la utilizaba la gente para comparar el gobierno de Lucio Gutiérrez con los otros gobiernos. Presidente, gracias por el tiempo y por visitarnos para conversar, obviamente, sobre la movida política a esta hora. Y nos ha confirmado Lucio Gutiérrez esta alianza con el PSC en torno a la candidatura de Jan Topic, pero tendrán listas independientes asambleístas y Lucio Gutiérrez encabezará la lista nacional. Gracias a Lucio Gutiérrez, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Felicitaciones, bonito set. Gracias, Hermoso. muchas gracias por visitarnos. 8:07, pausa. Al regresar, el drama de Esmeraldas, aquí en A Primera Hora. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.